Buenas tardes. Estamos aquí para reflexionar acerca de este Viernes Santo o el sacrificio de Cristo en la cruz. Y con nosotros está un grupo de pastores y predicadores en nuestra ciudad, quienes no solamente quieren ver el reino avanzar en sus iglesias, en sus ciudades, pero también en nuestro país y en el mundo entero. Así que estaremos compartiendo las 7 frases o las 7 palabras de Jesucristo en la cruz a manera de reflexión y poder estar enfatizando su dolor, su pensamiento y el mensaje en esa cruz. Tendremos un tiempo también para reflexionar en alabanzas con Elizabeth Zamudio, que nos llevará en algunos cantos, y les invito a que ahí en casa tomen el tiempo para adorar al Señor, poner a toda su familia juntos y estar disfrutando de este tiempo de reflexión. Estaremos celebrando también la Santa Cena, por lo cual les quiero recomendar que vayan y tomen algunos elementos ahí en su casa para que podamos juntos celebrar al final de este tiempo. Algunas galletas, algún jugo, fruto de la vid, que podamos juntos recordar el sacrificio de Jesucristo. También, parte de este servicio, tendremos algunas escenas que pueden ser sensibles para algunos. No son escenas impropias, pero al hablar de la crucifixión de Jesucristo, queremos mostrar, queremos recordar el dolor, la sangre vertida en ese lugar. Por eso les queremos recomendar que si hay niños o personas sensibles a este tipo de imágenes, que tomen las precauciones necesarias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso le ama el Padre, porque da su vida para volverla a tomar. Nadie se la quita, sino que Él de sí mismo la pone, y tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibió de su Padre. La única manera de clavarlo en ese madero era cayendo de rodillas ante Él. Sufriendo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vivió una vida perfecta, la encarnación misma de la verdad y la inocencia, el 3 veces santo, oró al Padre misericordia para aquellos que lo atormentaron, diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El enemigo se retiró creyéndose victorioso, cuando en realidad había sido aplastado por el Creador y sostenedor del universo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que
es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y al morir. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que Él amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y al morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y al morir. Oh, y al morir. En cierta ocasión, se le preguntó a un joven invidente cómo él podría describir lo que era el perdón. Y las palabras que dijo fueron las siguientes: es el perfume que despiden las flores cuando son pisoteadas. Las primeras palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son esas palabras que empiezan a marcar el perdón de Jesucristo en medio del dolor, en medio de la angustia de ese momento. Y Él, en primer lugar, se va a referir a su Padre. Hace algunas horas atrás, en el huerto de Getsemaní, Él también está hablando con el Padre y está orando en ese lugar diciendo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Me imagino que son las palabras de un hijo refiriéndoselas a su padre. Un hijo confiado completamente en la dirección a donde el padre le está llevando. Me hace pensar también en el pasaje de Génesis 22, donde Abraham está llevando a su hijo Isaac al mismo monte. Este monte, conocido ahora como la Calavera, en el tiempo de Abraham es conocido como el monte Moriah. Y en ese momento Abraham está llevando a su hijo a un sacrificio que Dios le ha pedido. Y las palabras de Isaac son muy parecidas. Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham es: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios.
Y esta es una figura del sacrificio de Cristo muchos años antes de estar en esta posición en el Monte de la Calavera. Pero lo que podemos ver aquí es un hijo confiado completamente a las órdenes que su padre le ha dado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está pidiendo al Padre, retén tu ira, porque estos hombres no saben lo que están haciendo. Detén tu ira, que tu ira no caiga sobre ellos en este momento de la crucifixión. No saben lo que hacen. Y es posible, es casi seguro que los soldados no tienen idea de lo que ellos están haciendo. E incluso los líderes religiosos, estos saduceos, estos sacerdotes, que quizás saben que lo que están haciendo es algo incorrecto, tampoco tengan el concepto amplio de estar crucificando a Cristo, de estar crucificando al Mesías. Sin embargo, Jesús, colgado en el madero, al ver a estos hombres, está clamando a su Padre: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En lugar de clamar por venganza, Jesús está pidiendo por perdón. Y es que el perdón es la evidencia máxima del amor. Aún Jesús en medio de ese dolor, Jesús en medio de esa angustia, Él está perdonando a estos hombres que posiblemente en ignorancia lo están crucificando. Y recuerda que en otras ocasiones Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntan, enséñanos a orar, Jesús les va a enseñar el principio del perdón. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en otro momento Jesús también va a dar una enseñanza acerca de la ofensa de un hermano. Y Él les va a decir a sus discípulos, si alguien te ofende y tú le amonestas y ese hermano se arrepiente, entonces perdónalo. El perdón es algo que va a estar en todas las Escrituras porque proviene de Dios en su máximo amor. También otro ejemplo que podemos ver muy parecido a Jesucristo es el caso de Esteban. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, podemos ver que este joven está siendo apedreado, está siendo acusado injustamente, y las palabras de este hombre, de este joven son: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas, dice la palabra, y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ves? Las palabras de Jesús son: Padre, perdónalos. Y ahora Esteban, al reconocer a Jesucristo como el Señor de todo, usa su ejemplo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nos estaba dando un claro ejemplo de un seguidor de Jesucristo. Padre, perdónalos. Ahora, déjame reflexionar contigo. ¿Dios escuchó el clamor de Jesucristo en la cruz? Por supuesto que lo escuchó, porque podemos ver en la Escritura, y es el corazón mismo de Dios pidiendo perdón. Jesucristo está intercediendo por esos hombres y al mismo tiempo lo está haciendo por toda la humanidad. Podemos ver que Dios responde a esa oración porque su ira no es descargada en esos hombres en el momento de la crucifixión. Y podemos ver en la Escritura que por muchos años más la iglesia empezó a crecer. E incluso estos hombres, aún los soldados, al escuchar de la resurrección del Mesías, estos hombres, aún los sacerdotes, dice la palabra, que habían venido al arrepentimiento. ¿Escuchó Dios la intercesión de Jesucristo? Claro. Y les otorgó la misericordia, les otorgó el perdón. Podemos ver en el libro de Hechos que miles de personas vinieron a la fe al haber reconocido a Jesucristo, aquel crucificado, como el Mesías prometido. Jesucristo, con estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, está cumpliendo las profecías de Isaías 53, que dicen lo siguiente: sin embargo, llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Solo Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pero también está el perdón ofrecido a todos.
Y esto es porque el amor de Cristo es un amor extravagante, completamente fuera de lo común. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Mis ojos abre, Señor. Mi corazón tu hermosura contempla. Anhelo estar junto a ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Eterno Rey, exaltado en lo alto, glorioso en tu trono estás. Al mundo que tú creaste viniste en humildad por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Jamás sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. No, jamás sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres adorable, digno, incomparable, tan maravilloso para mí. Seguimos reflexionando en las 7 palabras o en las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo compartió en medio del sufrimiento, en medio de la crucifixión. Después de reflexionar en la primera frase, yo quisiera que tomemos unos minutos para reflexionar en esta segunda frase y en esta tercera frase, donde nuestro Señor Jesucristo dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la segunda frase que dice: mujer, he aquí tu hijo. Qué importante es ver en la palabra del Señor, y yo quisiera que reflexionemos en Lucas capítulo 23 del versículo 39 al versículo 43. Y la palabra del Señor dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo al ladrón, al malhechor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para entender esa palabra tenemos que ver el contexto, tenemos que entender lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo allí. Cada profecía del Antiguo Testamento debía cumplirse absolutamente, hasta el más mínimo detalle alrededor de ese evento de la crucifixión tenía que cumplirse para ver lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo allí. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, tuvo tiempo no solamente para extender perdón, porque no sabían lo que hacía, sino que tuvo tiempo para escuchar a uno de los malhechores y darle unas palabras de esperanza y darle unas palabras de fe, diciendo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos allí entonces un reflejo del mundo ante Dios. Desde la perspectiva de Dios, o eres salvo o eres condenado. Aún en la cruz podemos ver uno a la izquierda, otro a la derecha, con diferentes actitudes. Si vemos los versículos anteriores, vemos que el pueblo está observando la crucifixión. Si seguimos en los próximos versículos, el pueblo estaba observando la crucifixión, pero los gobernantes se burlaban de Jesús. Los gobernantes hacían escarnio de Jesús. También los soldados que estaban allí se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. Pero también uno de los ladrones, uno de los malhechores, también estaba teniendo esa actitud. Si eres el Hijo, si en verdad sálvate, haz esto o haz aquello. Pero es importante lo que podemos ver, la diferencia entre un malhechor y el otro malhechor. La actitud de uno y la actitud del otro. Uno de ellos se quejaba, se burlaba y le exigía a Jesús si en verdad era el Hijo de Dios. La expectativa de él era completamente diferente al otro que estaba a su lado. ¿Qué podemos ver en lo que dijo el otro malhechor? Podemos ver tres aspectos que aprendemos aquí. Que primero y principal es preciso el temor de Dios. Porque éste respondió: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Vemos allí la importancia de temer a Dios. Lo segundo que podemos aprender allí, que ellos estaban pagando una justa condena de acuerdo a lo que ellos habían hecho, de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a sus actos, de acuerdo a lo que habían hecho, estaban pagando una justa condena. Pero también vemos que este malhechor reconocía que Jesús era completamente inocente. Vemos allí entonces la importancia de este ladrón, el temor de Dios, de reconocer su condición y de saber que Jesús era inocente. Si nos ponemos a reflexionar, qué importante es lo que hizo este malhechor. Tuvo respeto de Dios, el temor
de Dios. Reconoció su condición, reconoció su realidad. Clamó por misericordia. Y vemos allí esta hermosa frase de nuestro Señor Jesucristo. Vemos allí entonces que este ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí. Nos da a entender que este ladrón sabía exactamente quién era Jesús, el Señor y Dios, pero también quién era Él, cuál era su condición. Y Él era un pecador. Y Jesús termina esa frase diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz, el bendito Salvador se dio tiempo para redimir a un pecador que estaba reconociendo y que estaba confesando. La muerte no es el final de los creyentes, es una transición necesaria hacia una eternidad segura con el Señor. La primera palabra que habíamos estudiado tiene que ver con el perdón. Pero la segunda palabra que estamos estudiando tiene que ver con la promesa. Hoy estarás conmigo. ¿Cuánto tiempo habrá ido ese ladrón a alguna iglesia? ¿Se habrá congregado? ¿Qué habrá hecho? Pero lo que vemos allí es que en el último momento, en horas antes de morir, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Tuvo temor del Señor, reconoció su condición y recibió la salvación. En momentos difíciles de nuestro Señor Jesucristo, en momentos donde se burlaban de Él, en momentos donde estaba siendo sacrificado, en el momento donde estaba sufriendo, Jesús tuvo tiempo para extender misericordia a los demás, tuvo tiempo para escuchar a este malhechor y darle una promesa de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso esta reflexión. Ahora yo quisiera que vayamos a la próxima reflexión y quisiera que puedas, si tienes Biblias allí, que puedas ir al libro de Juan, capítulo 19, del versículo 25 al versículo 27. La palabra del Señor dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso es ver que en el momento de nuestro Señor Jesucristo, en angustia profunda, en angustia física, Jesús tuvo el cuidado de proveer para su madre. Si vemos el contexto, según los comentaristas, aparentemente José había muerto y nuestro Señor Jesucristo sabía que su madre experimentaría una gran soledad y una tristeza después de su muerte. Si podemos ver el contexto, todavía los hermanos de Jesús todavía no eran creyentes, todavía no habían tenido un encuentro, entonces no comprendía lo que estaba sucediendo y no podrían haber sido el apoyo en María en este momento que estaba viviendo. Sabemos que más adelante depositaron su fe en Jesucristo y en el libro de los Hechos vemos que son parte de la iglesia naciente. Pero vemos allí en este tiempo que Jesús tuvo el tiempo de proveer para su madre,
en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, compartió la responsabilidad por su madre hacia el discípulo amado. Por eso le estaba diciendo, mujer, he aquí tu hijo. Y uno puede preguntar, bueno, ¿por qué dice mujer y no le dice madre? ¿Será que es algo fuerte que le dijo Señor? No, es el acto más hermoso, es el acto de responsabilidad, de preocuparse por el bienestar de esta mujer, por el bienestar de la que fue su madre terrenal. Y vemos allí que le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y podemos compartir entonces que a partir de allí, Juan se hizo cargo de la madre de Jesús. Ahora entonces, para reflexionar en estas dos frases, una vez más, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de esa hora de crucifixión, estas frases nos hacen reflexionar y entender el amor de Dios hacia la humanidad, el amor de nuestro Señor Jesucristo hacia un pecador que reconoce su necesidad y que pide misericordia y se hace tiempo de proveer a su madre lo que ella necesitaba. Esperemos que en este tiempo de Semana Santa podamos reflexionar en cada una de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque nos desafían, porque nos animan, porque nos fortalecen y también nos hace reflexionar. La salvación está en aquel que quiere reconocer su necesidad y pedir misericordia de Dios. Dios los bendiga. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor,
quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Son palabras que expresan abandono y expresan angustia. Son palabras del rey David en su Salmo número 22. Cuando leemos en el Evangelio o en los Evangelios las circunstancias que rodearon la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, salta a la vista la intensidad de sus sufrimientos, tanto físicos como emocionales. El Señor había sido literalmente masacrado por los soldados romanos antes de llegar a la cruz. Y no podemos minimizar el enorme sufrimiento emocional y espiritual que debe haber sido para Él. Percibir la maldad humana en toda su crudeza antes y durante la crucifixión. En su humanidad, Cristo padeció físicamente el dolor como lo hubiésemos padecido tú y yo. Pero su dolor más intenso le sobrevino de la fuente menos esperada. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las mismas palabras que comienza el Salmo 22 de David. Las palabras de este salmo se cumplen en Cristo mismo, un poco antes de su muerte, y se consideran como uno de los más grandes misterios de la Biblia. Cristo mismo anteriormente le había declarado a sus discípulos, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Sin embargo, estas palabras no se dan con las palabras del Señor en la cruz. Ahora el Señor expresa palabras de abandono. La noche anterior a su muerte, Él mismo dijo, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Sin embargo, esta petición no se dio en los momentos más cruciales de su vida aquí en la tierra. No se trataba simplemente de una sensación de abandono como la que experimentamos cuando estamos atravesando por un fuerte periodo de aflicción o no percibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. En el caso de Cristo, cuando estaba en la cruz, el abandono no fue una mera sensación, fue un abandono real. Aquí Cristo se dirige a Dios y no lo llama Padre como anteriormente. Y la razón es claramente revelada en la misma Escritura. Dice el profeta Habacuc que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando con el pecado del pueblo. En una dimensión que se nos hace difícil entender o comprender, Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y he aquí la esencia del mensaje del Evangelio, que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Esto es difícil de entender para quienes toman el pecado con mucha ligereza. Pero para Dios el pecado es algo tan serio, tan grave, que para redimir al pecador alguien adecuado tenía que asumir la culpa y pagar por ella. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y murió en una cruz para nuestra salvación. En la cruz del Calvario Jesucristo sufrió el castigo que todos nosotros merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Toda la ira de un Dios 3 veces santo fue derramada sobre él. Y Cristo lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Físicamente se esperaba que tuviese sed. La noche anterior había sido arrestado. En horas de la madrugada de ese viernes había sido sometido a juicios ante las autoridades religiosas judías y el gobierno romano. Le escupieron, le dieron bofetadas y golpes, lo azotaron, le clavaron una corona de espinas, le golpearon en la cabeza, tuvo que cargar la cruz, lo desnudaron, fue crucificado, le atravesaron el costado con una lanza. La sed provenía al cuerpo deshidratarse por el intenso calor o por la fiebre que venía a consecuencia de tan horrible trato. El que una vez dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, ahora está sufriendo de sed. Sufrió sed para saciar la nuestra. El que en una ocasión dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es quien sintió esa sed aún antes de estar en la cruz, aún antes de los clavos, antes de la corona de espinas, antes de los latigazos en su espalda. Es la sed que se intensifica al contemplar el pecado del hombre frente a él mismo en la cruz. El Señor continúa diciendo, tengo sed, cuando contempla a una humanidad alejada de Él. Siente sed cuando ve la condición en que se encuentran las familias, los hogares destruidos, mujeres que lloran, hijos olvidados, padres que abandonan el hogar. Sed cuando ve la idolatría disfrazada de símbolos cristianos. Es la sed que tú y yo debemos sentir a diario, en respuesta a quien una vez sintió no solo sed para saciar la nuestra, pero sufrió abandono para cargar con tu pecado y el mío. Palabras de agonía y abandono, pero son palabras que apuntan a una victoria, como lo declara el Salmo 22 al final. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh es quien me provee. Jehová
quien me provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré, por quien eres tú. La penúltima palabra que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 29 al 30. Dice la palabra así: había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La palabra consumado es una palabra, un término financiero que significa pagado al completo. Es una palabra que se refiere a la culminación perfecta de la obra de Jesucristo en la cruz. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la deuda que nosotros los hombres merecíamos pagarle al Dios creador de todo el universo debido a nuestro pecado, esa deuda había sido pagada para siempre. No es que Jesús estuviese simplemente tomando el pecado de las personas, sino que lo estaba eliminando de principio a fin. Ya todo había sido cumplido, ya todo había sido terminado, sellado por la sangre de Jesucristo en esa cruz. Consumado es. Esta palabra es una palabra profética, ya que las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que iba a salvar a su pueblo, aquí las vemos cumplidas en la obra de Jesucristo. Es una palabra sacerdotal, ya que el sacrificio expiatorio eterno había sido completado. Es una palabra real, ya que como Rey que es, Jesucristo ha conquistado al pecado y a la muerte. Y sabemos que prometió que va a regresar como Rey vencedor para siempre. Consumado es. Esta palabra es una declaración de victoria. Esta palabra no es una palabra de un hombre derrotado, sino de un hombre que tenía ganas de llegar hasta el final y de cumplir con su misión, salvar al mundo. Esta palabra, aunque en medio del sufrimiento y de la agonía en la cruz, es el grito triunfante del vencedor. Un vencedor que murió por nosotros. No nos podemos olvidar de que la consumación de la obra de Cristo en esta cruz es el comienzo de una nueva vida para los que estábamos muertos en nuestras transgresiones y en nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos vida en Cristo. La última palabra de nuestro Señor Jesucristo la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46, y dice así: en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. El cielo se enmudeció, el tiempo se paró. En el momento en el que el unigénito de Dios, el Hijo del Hombre perfecto y sin mancha, pagó el precio del pecado del mundo. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, encomendó su espíritu a las manos del Padre y expiró, murió. De esa manera, el justo, el santo, el puro se fue de este mundo. El propósito de que Jesús viniera a esta tierra no era para que lo elogiaran, no era para que lo coronaran como el rey de los judíos, sino para hacer la voluntad de Dios, para salvar lo que se había perdido, para dar libertad a los cautivos, para infundir vida a los muertos, para morir por nuestros pecados y para salvar de la condenación al mundo, a todo aquel que en Él crea, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las buenas noticias es que el sufrimiento de nuestro Señor en esa cruz nos ha llevado de muerte a vida.
todos los que confiamos en Él, hemos pasado de ser condenados por el pecado, ahora redimidos, rescatados. Éramos enemigos de Dios y ahora somos perdonados. No teníamos esperanza, estábamos bajo la condenación, el juicio de la muerte. Ahora tenemos vida eterna y tenemos esperanza en Él. Éramos declarados culpables ante Dios y ahora hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz. Hoy es el día de salvación para ti. Si no has puesto tu fe, tu confianza en Jesucristo, en esta obra que hizo en la cruz por el mundo, por ti y por mí, hoy puede ser el día de salvación para ti. Has sido redimido, rescatado, perdonado, justificado por haber puesto tu fe en Jesucristo, en la obra redentora que hizo en la cruz, o todavía eres condenado por tu pecado, todavía eres enemigo de Dios, todavía estás sin esperanza y estás declarado culpable ante Dios. Tú eliges, condenado o perdonado y redimido. Confía en Jesucristo y en la obra que hizo por nosotros en la cruz. Ha sido un tiempo hermoso de reflexión. Escuchar las palabras de Jesucristo en la cruz, las alabanzas que nos llevan a reflexionar en su sacrificio, en su perdón, en su misericordia, disponible ahora a todos aquellos que desean depositar su fe en el sacrificio completo y único de Jesucristo. Y ahora vamos a celebrar ese sacrificio a través de la Santa Cena. Es un mandamiento que Jesucristo nos ha dado a sus seguidores, a quienes hemos confiado en Él como único y suficiente Salvador. Por eso, si tú has confiado en Él y sigues a Jesucristo, te voy a pedir que participes con nosotros en esta comunión. Allí en casa quizá ustedes tengan alguna galleta o algún pan o algún elemento que pueda funcionar como el cuerpo de Cristo. Jesús nos enseñó que en esa noche, antes de ser entregado, partió el pan y lo dio a sus discípulos. Y te voy a invitar a que tomes un pedazo de ese pan, lo coloques en tus muelas, en tus molares, y una vez ahí, lo mastiques y estés pensando en el cuerpo de Cristo dado en esa cruz como sacrificio por todos nosotros. Te invito a que lo hagas ahora. Esa noche también, la palabra también nos dice que Él tomó la copa, la presentó a sus discípulos y les dijo, tomen esta copa que representa a mi sangre. Y una vez que la tomes, te voy a invitar a hacer lo mismo también. Te voy a invitar a que tomes este jugo, fruto de la vid, y lo pongas en tu boca. Pero en vez de tomarlo rápidamente, te voy a pedir que tomes el tiempo de que el jugo de la vid esté por todo tu paladar. Y entonces estés meditando que Jesucristo no vertió solo una poca de sangre, Él vertió toda su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y hacerlo de esta forma nos ayuda a recordar el sacrificio de Cristo. Tomemos ahora. Esperamos que este tiempo de reflexión en la cruz de Cristo nos ayude a pensar el costo que Él pagó. Este domingo estaremos celebrando la resurrección, pero en palabras de un misionero que pagó un grande sacrificio con su familia allí en el campo, predicando el Evangelio, él decía lo siguiente: no hay resurrección sin la cruz. Y hoy queremos recordar solamente esa cruz y llevarnos en esta noche la meditación. Si la resurrección viene,
pero no antes, sin el pago completo en la cruz. Con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que Él amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y al morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario